Damos gracias a Dios por esta noche, por el mover de su espíritu. Quiero invitarle a que abran sus Biblias en el libro de Hechos. Libro de Hechos, capítulo 1. ¿Cuántos están contentos? ¿Cuántos están bendecidos? ¿Y cuántos tienen hambre de más? Gloria a Dios. Hechos, capítulo 1, versículo 12, amén. Dice la palabra de Dios. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermanos de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo sobrenatural, Señor, por todo lo que tú has estado, Señor, haciendo, Señor, en estos días, Señor, por el mover de tu espíritu, por el despertar glorioso que tú estás trayendo sobre esta casa, Señor. Queremos tributarte a ti la gloria, la honra, la alabanza, Señor, porque solamente eres tú, Señor, el único que merece ser exaltado, Señor. Gracias por cada restauración, por cada administración, por cada impartición que ha salido, Señor, de este lugar, Señor. Oh Dios de la gloria, te pido que en esta noche seas tú a través de mi vida ministrando a tu pueblo, Padre Celestial. Sé que tu palabra no vuelve vacía, sino que hace la obra por la cual tú la envías, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. La palabra de Dios dice que después del Señor haber resucitado por 40 días, estuvo hablándoles acerca del reino a los apóstoles. Estuvo dándole mandamientos, amén, de qué era, cómo tenían que hacer. Comenzó a enseñarles acerca del reino de Dios. Y luego el Señor les dice que era necesario que se quedasen en Jerusalén porque había una promesa. Y la promesa Dios la había dado a través del profeta Juan el Bautista. Y era que dentro de no muchos días iban a ser bautizados con el Espíritu Santo y fuego. Era necesario que el Señor partiera para que el Espíritu Santo viniera sobre la iglesia. En una ocasión el Señor Jesús les habla a sus discípulos de que en llegado cierto momento Él iba a tener que partir, y el corazón de sus discípulos se entristeció porque no entendían que era necesario. Pero Jesús mismo le dice que no se entristezcan, porque si Él no se va, no puede venir el Consolador. Y si no venía el Consolador, no podían ser las personas convencidas de pecado, la iglesia no podía ser empoderada, e iban a suceder un montón de cosas cuando viniera el Espíritu Santo, el cual iba a ser quien iba a dirigir la iglesia. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, en estos versículos que acabamos de leer, el Señor comienza a hablarle. Y luego dice la palabra de Dios que el mismo Señor Jesús fue alzado, aleluya, y comenzó a subir, aleluya, en una nube. Y los discípulos lo miraban, aleluya, y se aparecieron dos ángeles, los cuales le hablaron y le dijeron: varones Galileos, ¿por qué miráis al cielo? Aleluya, porque yo me imaginaba esa situación. Imagínense, en el Señor Jesús delante de sus ojos, ahora se estaba yendo, estaban viéndolo subir. Seguramente, aleluya, vendría tristeza o quería venir, aleluya, angustia a su corazón. Pero el Señor le dice, los ángeles le dicen un mensaje poderoso, y era que se iba a ir, pero que Él iba a regresar para buscarnos a cada uno de nosotros. Y si tú lo crees, dale un fuerte aplauso al Cristo de la gloria.
Gloria a Dios. Entonces el Señor le dice que iban a recibir poder cuando viniera sobre ellos el Espíritu Santo. Entonces iban a ser testigos, iban a ir por diferentes partes, aleluya. Y bajo el poder y la palabra de Dios, aleluya, personas iban a ser transformadas, vidas iban a ser cambiadas. Y el Señor, aleluya, iba a expandir su reino. Gloria al nombre de Jesús. Luego llegamos, aleluya, a estos versículos que acabamos de leer. Los discípulos, después de que el Señor parte, aleluya, cogen regreso a Jerusalén. Allí dice la palabra de Dios que suben a un aposento y allí comienzan a orar, preparándose para recibir la promesa que Dios le estaba dando. Y es que las promesas de Dios, por más que Dios te dé una promesa, muchas de esas promesas, aleluya, están condicionadas. Hay promesas que son incondicionables, aleluya, profecías que son, aleluya, incondicionales, que se cumplirán sí o sí, como que el Señor, aleluya, va a venir. Pero hay otras, aleluya, que van a requerir de ciertas condiciones, aleluya, que el mismo Señor nos va a poner para que nosotros podamos recibirla. Entonces los discípulos, entendiendo esto, dice la palabra de Dios que comenzaron a perseverar unánimes y en oración. Aleluya. Saben que la palabra que se utiliza aquí para oración, yo mirando lo que, aleluya, el texto, es algo que Dios nos venía hablando. Y es que uno de los significados que, aleluya, tiene la palabra aquí es oración ferviente. Quiere decir que era una oración constante. Aleluya. Fervor es algo que está en ardor. Alabado sea el nombre de Jesús. Quiere decir que no eran oraciones normales, eran oraciones que lo hacían desde lo profundo, aleluya, que clamaban, que gemían con todo su ser, porque deseaban recibir esa promesa. Alabado sea el nombre de Jesús. Y el Señor nos está hablando y nos sigue hablando de que no es todo lo que Él tiene, aleluya, para estos días. Hay una gloria que va a venir en estos días, que va a transformar nuestras vidas para siempre. Y Dios quiere llevarnos a una dimensión diferente, pero para eso es necesario que perseveremos unánime y en oración. Toca al que está a tu lado, unánime y en oración, dile. Aleluya. Hay cosas que no se pueden recibir al menos que tú perseveres. Porque la perseverancia te da acceso a ciertos niveles de gloria que quizás otros no podrán ver, no porque Dios no quiera, sino porque, aleluya, no se atrevieron a permanecer. Dice la palabra de Dios en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 2. Llega el tiempo, aleluya, donde el profeta Elías tiene que partir. Y ahora iba a comenzar el ministerio de Eliseo, porque Dios ya lo había elegido para que él fuera profeta. Aleluya. Pero Eliseo, entendiendo que iba a ser el sucesor de Elías, porque Dios lo había llamado para que fuera el sucesor, él sabía, él entendía que no podía hacer esto si no estaba la presencia de Dios. Él había visto a su Señor orar, aleluya, seguramente, y los cielos abrirse. Había visto a su Señor soltar una palabra y que los cielos se cerraran. Había visto o habrá escuchado de cuando él oró en el monte Carmelo y fuego descendió del cielo. Aleluya, habrá escuchado, habrá oído o habrá visto, aleluya, que el Señor utilizó el profeta para alimentar a una viuda. Mi alma alaba al Rey de la Gloria. Entonces él, sabiendo todas estas cosas, él entendía que no podía hacerlo sin el Espíritu Santo. Entonces, aleluya, lo que Eliseo tuvo fue una visión. Alabado sea el nombre de Jesús. Había una visión dentro de su ser que, aunque él no la manifiesta, aleluya, hasta el momento que, aleluya, su Señor está a punto de partir, pero había algo que lo hacía mantenerse al lado del profeta. Y dice la palabra de Dios que en un momento Elías le dice: quédate aquí. Segunda de Reyes 2:2. Y dijo Elías a Eliseo: quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová, vive tu alma, que no te dejaré.
Entonces lo acompañó hasta Betel. Luego le dice, aleluya, que se quede, porque ahora, aleluya, va a ir a Jericó. Aleluya, el Señor le habla para que se vaya a Jericó. Y él le dice, vive tu alma, aleluya, que no te dejaré. Le dice una vez más, aleluya, alabado sea el nombre de Jesús. Pues el Señor le habla a Elías y le dice que vaya al Jordán. Mi alma alaba al Rey de la Gloria, mi alma le glorifica. Y le dice que se quede, aleluya. Mas él, aleluya, no se queda. Le dice, vive tu alma y vive Jehová, que no te dejaré. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces cruzan el Jordán. Aleluya, Elías se saca el manto, golpea las aguas se abren y cruzan los dos caminando en seco. Cuando cruzan hacia el otro lado, aleluya, el profeta le dice, aleluya, pídeme, aleluya, que haga algo. Alabado sea el nombre de Jesús. Le dice, aleluya, y Elías le dijo, versículo 9, ahí estamos. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieres que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Alabado sea el nombre de Jesús. El Señor prueba el corazón del profeta Eliseo en estas 3 ocasiones. El Señor lo prueba para ver si estaba apto para recibir esta unción. Porque lo que lo mantenía a él adentro era eso. Aleluya, que lo mantenía, persiguiendo al profeta Elías era eso. Era lo que él anhelaba, lo que él deseaba en su interior. Y aquí se lo declara, aleluya, el profeta Elías. Alabado sea el nombre de Jesús. El Señor lo prueba a ver si él estaba apto para recibir esa gloria, para recibir esa unción. Aleluya. Cuando el profeta, aleluya, cruza el Jordán, le dice, cosa difícil has pedido, después de que él le declare lo que él anhelaba. Pero le dice, si me viere, o sea, no depende de mí, esto depende de Dios. Si Dios te la quiere dar, tú me vas a ver cuando yo sea arrebatado, pero si no, no lo verás. Pero como Dios había probado el corazón y sabía que el profeta estaba listo, dice la palabra de Dios que vino un torbellino y comenzó a alzar al profeta. Alabado sea el nombre de Jesús. Y Eliseo comienza a clamar y a decir, carro de Israel y su gente y a caballo. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Y dice que el manto que tenía, aleluya, Elías lo soltó y Eliseo fue y tomó el manto, y con ese manto estaba la unción profética, la doble porción que la iba a acompañar el resto de su vida. ¿Qué quiero decirte con esto? Si no perseveras, no vas a ver todo lo que Dios tiene para ti. Y puede que tú lo hayas oído, lo hayas escuchado esta palabra una y otra vez, pero no es que la escuches, es que lo entiendas en tu espíritu y te acciones en lo que Dios te está hablando. Porque yo te puedo decir que tú tienes que perseverar, pero si tú no tomas la decisión, aleluya, si tú no tomas el impulso que el Espíritu Santo te está dando, porque sabes que lo que Dios está haciendo, está impulsando a su iglesia, porque hay una gloria que está a punto de venir y hay un mover del Espíritu. Hay jóvenes que están hambrientos, jóvenes que van a orar al monte, jóvenes que van a orar en la madrugada, aleluya, que están buscando, que están deseando que esa gloria venga sobre sus vidas. Aleluya. Dios quiere que seas parte, porque Dios no quiere y Él no hace excepción de personas. Pero ¿sabes qué? Aleluya, cuando cayó el Pentecostés eran 500 primeros, y los que perseveraron los aleluya 10 días fueron como 120. Y la palabra misma nos dice que cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre, son las que Dios preparó. ¿Para qué? Para los que le aman. Lo condiciona el Señor, no para todos, para los que le aman. Porque cuando tú amas al Señor, aleluya, tú estás dispuesto a hacer lo que sea por Él.
Cuando tú amas al Señor, no te importa, son 10, son 20, son 30 días, no te va a importar. Porque tú sabes, aleluya, que sabes que si Dios te dio una palabra, esa palabra se va a cumplir. Y quiero contarte algo, que yo, gloria a Dios, que pude vivir esto. La primera vez que Dios manda, aleluya, a la iglesia a meterse en 21 días de ayuno, yo estaba trabajando con mi papá. Y nosotros hacíamos viajes más o menos por una semana. Y nosotros nos íbamos una semana, estábamos una semana acá y la otra semana estábamos en Cutralcó vendiendo. Aleluya. Y empezaron los días de ayuno. Pero nosotros no estábamos acá. Aleluya, alabado sea el nombre de Jesús. Entonces por ahí se hacía difícil para hacer todas las cosas. Estábamos trabajando, sí, ayunábamos, pero no ayunábamos quizás todos los días que teníamos que ayunar. Resulta que cuando yo vine a la iglesia, después de haber estado una semana allá, la iglesia estaba revolucionada. Me cambiaron de iglesia. Alabado sea el nombre de Jesús. Era otro y me empezaron a contar, no, que Dios está haciendo esto, que Dios está haciendo esto, que Dios está haciendo esto. Y mamá me decía, hijo, voy a ayunar para que Dios, aleluya, te meta. Pero ¿sabes qué? Me perdí cosas. No recibí todo lo que Dios tenía en ese tiempo para mí. Y no era porque Dios no quería, aleluya, era porque quizás yo no hice lo que tenía que hacer en aquel tiempo. Gloria al nombre de Jesús. Entonces tú tienes que entender la visitación de Dios para esta casa. Alabado sea el nombre de Jesús. Tú puedes recibir esa gloria o puedes quedarte mirándola de lejos. Pero si hoy Dios te trae esta palabra, si hoy tú estás aquí sentado, no es porque Dios quiere que veas el mover, es que Dios quiere que tú seas parte de ese mover. Y por eso me gozaba cuando, aleluya, el coordinador decía, hay que seguir golpeando, hay que seguir golpeando, hay que seguir buscando, hay que seguir orando. Aleluya, alabado sea el nombre de Jesús. La Biblia dice, aleluya, en Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 14. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. Y descendió a él Joás, rey de Israel. Y llorando delante de él dijo, Padre mío, carro de Israel y su gente a caballo. Y Eliseo le dijo, toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel, pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey y le dijo, abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo, tira. Y tirando él, dijo Eliseo, saeta de salvación de Jehová, saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y le volvió a decir, toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo, al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Dios lo estaba haciendo parte al rey de Israel de esta profecía. Dios lo estaba haciendo parte del mover. A través de esta profecía, el Señor iba a traer una victoria total sobre los enemigos de Israel. Pero él no entendió, quizás le pareció ridículo, quizás no sé qué pensamientos habrá cruzado por su mente. Le pareció loco lo que estaban haciendo, no entendía. Su mente natural quizás, aleluya, le impedía comprender lo que el Espíritu de Dios quería hacer. ¿Y cuántas veces, aleluya, Dios quiere hacer cosas, pero nuestra mente humana, natural, carnal, nos impide entender el mover de Dios? Nos impide entender lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas.
Y muchas veces Dios nos ha prometido cosas grandes. Aleluya. Pero no hemos obedecido a Dios como quizá lo teníamos que obedecer. Entonces cuando uno, aleluya, rechaza lo que Dios le quiere dar, cuando uno comienza a murmurar contra Dios, ¿sabes qué es lo que Dios hace? Te mete en un desierto. Y ahí tú comienzas a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Vienes a la iglesia quizás, pero ya no sientes la gloria. No experimentas lo del Espíritu. Y fue porque cuando Dios te estaba hablando, cuando Dios nos estaba hablando, lo rechazamos. No entendimos que era Dios. Pero en esta noche, aleluya, quiero darte un secreto. Y el Espíritu Santo quiere compartirte un secreto. Es algo sencillo, pero tan poderoso, que puede hacer, aleluya, que tu vida cambie. Y es que aunque no entiendas, obedezcas. Aunque no lo entiendas con tu mente, ¿por qué es que estamos aquí? ¿Por qué es que nos reunimos en este lugar? Tú solo obedeces y ven. Ven a este lugar, no te quedes fuera. Esto no es obligatorio, porque el pastor, aleluya, dijo que no era una obligación, que los que querían venir solamente a la reunión vinieran. Pero hermano, cuando tú tienes hambre, cuando tú tienes fuego de Dios, y tú sabes que si sabes que la gloria está aquí, si tú sabes, como decía recién el Señor, que el Señor está en este lugar, tú te vas a quedar allá en tu casa. Yo me voy a quedar allá en mi casa si sé que Jesús está aquí. Si Jesús, aleluya, si estuviéramos en los tiempos, aleluya, de los discípulos, la gente corría donde estaba Jesús. Corría a Él. Tú no vengas por una persona, ven por Él. Obedécele a Él. Yo te comparto lo que el Espíritu hoy me pone que comparta. Si tú lo entiendes, aleluya, aunque no lo entiendas, tú obedeces, algo va a pasar en tu vida. Si tú, aunque no entiendas, dices, yo voy a ayunar, no entiendo mucho lo que está pasando en la iglesia, quizá vengo, no siento nada, pero voy a ayunar porque entiendo que es Dios. Cierra tus ojos.